Bienvenidos a la tercera parte de Jihad. Nos detendremos antes de continuar con la historia para analizar la situación de España durante esos 700 años de Reconquista, utilizando no el libro de Robert Spencer, sino de Darío Fernández Morera, El mito del paraíso andalusí. Bueno, recordemos que la yihad llegó a España en 711. El conde Julián era un gobernante de algunos de los últimos dominios cristianos en el norte de África, subordinado a Roderick, el reinante, el último rey visigodo de España. Según Ibn Abd al-Hakam, Julián era el gobernador de los estrechos entre este distrito y Andalucía, y también el gobernador de una ciudad llamada Al-Tashadra, situada en el mismo lado de los estrechos de Andalucía que Tanguer. Sin embargo, al igual que muchos hombres poderosos que se ven envueltos con una joven atractiva, Roderick había abusado de la joven y ella quedó embarazada de él. Cuando se enteró del abuso de su querida hija, quien se convirtió en una figura vívida y controvertida en la leyenda española bajo el nombre de Florinda la Cava, presentada de diversas maneras como una víctima, como una seductora e incluso como una... Julián se enfureció. Estaba decidido en vengarse de Roderick, y no le llevó mucho tiempo idear un plan. Roderick había destruido a su hija, así que él destruiría su reino. Y con ello se trajo a los árabes, y la sed de venganza del conde Julián no se sació con la muerte de Rodrigo. Se acercó a Tarik y lo instó a seguir adelante y conquistar toda España. El rey de los godos ha sido asesinado. Sus príncipes han huido ante ti. El ejército está derrotado. La nación está asombrada. Asegura con suficientes destacamentos las ciudades de Bética, pero en persona y sin demora. Marcha hacia la ciudad real de Toledo y no permitas que los cristianos desorientados tengan tiempo ni tranquilidad para la elección de un nuevo monarca. Y después de consolidar su control sobre la mayor parte del territorio español, los conquistadores musulmanes enviaron una fuerza de reconocimiento para saquear el sur de Francia, y esta fuerza saqueó Burdeos, y quemó todas las iglesias en su camino y llegó a las afueras de Poitiers, en el centro de Francia, donde se quemó la basílica. Sin embargo, esta vez los invasores islámicos fueron derrotados en lo que ahora se conoce como la batalla de Tours, que salvó a Europa de ser islamizada por completo. Pero ¿cuáles fueron los motivos de esta invasión a España y a Europa? Bueno, la razón era la yihad, pues el Corán muy claramente dice en la Sura 9:29, lucha contra aquellos que no creen en Alá ni en el último día, y que no consideran ilícito lo que Alá y su mensajero han hecho ilícito, y que no adoptan la religión de la verdad, es decir, el Islam, y aquellos a quienes se les dio la escritura, es decir, los cristianos y los judíos, haz que paguen la yizia voluntariamente, siendo humillados. En Sahih Muslim 22 podemos escuchar que me han ordenado luchar contra la gente hasta que testifiquen que no hay más Dios que Alá, que Mahoma es el mensajero de Alá. Otro tratado de Maliki del siglo X, influyente en la España islámica, Risala del pequeño Malik, Al-Qurani, analiza la yihad solo como guerra santa, y los cristianos y los judíos deben de aceptar el Islam o pagar la yizia, si no hay que luchar contra ellos. Del mismo modo, el manual legal, suma de los principales mandamientos y devadamientos de la ley y Truna, por don Ise de Gebir, Al-Fati Mayor y Mufti de Al-Yama de Segovia, escrito en 1492, examina la yihad únicamente como guerra santa y como obligatoria para el creyente. Lo mismo ocurre con el manual legal Leyes de Moros, escrito en español y posiblemente datado en el siglo XIV. La persistencia de la comprensión de la yihad únicamente como guerra santa en estas obras es bastante reveladora, porque fueron escritas para el uso de musulmanes bajo el dominio cristiano. La Suma deja claro que librar la yihad es obligatorio para todos los hombres musulmanes libres y que antes de luchar contra los infieles se les debe pedir primero que se sometan al Islam y paguen la yizia. El Bidayat, un tratado maliquí para la instrucción de jueces musulmanes, escrito por el gran jurista cordobés del siglo XII, Ibn Rushd, o más bien conocido como Averroes, aborda la yihad solo como guerra santa y confirma el tributo de la yizia como un pago para salvar la vida de los cristianos y judíos, mientras permanecen como infieles bajo el dominio islámico.
Del mismo modo, uno de los mayores pensadores de la España islámica, el polímata Ibn Hazm, habló de la yihad únicamente como una guerra santa contra el infiel. Como señala el erudito francés del Islam Roger Allardyce, la yihad permanece para él como una guerra armada y no hace ningún intento de espiritualizar la palabra. Además, Ibn Hazm observó que la yihad es para el servicio de Dios, más que para los hombres. En el mismo sentido riguroso en el que el gran imán de los almorávides bereberes, Afdal al-Yassin, entendía la yihad y la predicaba a sus guerreros irresistibles. En su obra Fisal, Ibn Hazm enfatiza de hecho que es obligatorio para un musulmán participar en la yihad, independientemente de quién sea el comandante militar en ese momento. Al-Shafi, quien estudió durante varios años bajo la tutela de Maliki, pero luego fundó su propia escuela legal, o sea, la de los Shafis, aborda la yihad exclusivamente como una guerra santa. Dios ha impuesto el deber de la yihad como está establecido en su libro y pronunciado por la lengua de su profeta. Él enfatizó la convocatoria de la yihad de la siguiente manera: luchen, luchen en el camino de Dios y matan y son muertos. Esa es una promesa vinculante de Alá, dice el Corán 9:112. Además, cuando los textos legales maliquíes hablaban de la yizia, el impuesto especial que recibían los cristianos y los judíos, al someterse al Islam dejaban claro que imponer la yizia significaba humillar a los pueblos del libro ante la entidad política y religiosa recién hegemónica siendo el Islam. El Muwatta enfatizaba la importante distinción entre la zakat, que es el impuesto islámico, y el impuesto de la yizia, ya que la zakat se impone a los musulmanes para purificarlos y devolverlo a los pobres, mientras que la yizia es para humillarlos. Musa ibn Nusar, que fue el general a cargo de la invasión islámica, en la historia de España, la primera crónica general encargada por el rey Alfonso X en el siglo XIII, según estos relatos cristianos, Musa ibn Nusar, el líder militar musulmán, empleó una estrategia que ofrecía paz y privilegio a los nobles cristianos y líderes eclesiásticos que optaban por no resistir, al mismo tiempo que recurrían a la violencia contra aquellos que se oponían. Las tácticas de Musa incluían la quema de cualquier ciudad que se resistiera, así como la imposición de castigos severos y brutales. Esto implicaba crucificar a la nobleza y a los ancianos, y descuartizar a los jóvenes y a los lactantes, provocando que los pueblos se rindieran aterrorizados y muchos habitantes huyeran a las montañas para escapar de la violencia y la persecución. Escrito poco después de la derrota de los visigodos, el himno de la iglesia visigoda Tempore Belli corrobora lo que otras fuentes cristianas y musulmanes nos dicen sobre las tácticas aterradoras pero efectivas utilizadas contra los cristianos. Como lo expresó el historiador español M. C. Díaz, este poema litúrgico en latín describe a un enemigo implacable, lleno de entusiasmo en el ejercicio de la guerra, forzando a las tropas cristianas a dar la vuelta y huir en pánico, saqueando templos y hogares cristianos, quemando las ciudades de quienes se resistían y tomando a sus jóvenes mujeres como esclavas. Ya saben qué, creando un terror indescriptible. La crónica mozaravírica de 754 también hace eco de estas lamentaciones sobre el saqueo de tesoros y el esclavizamiento de hermosas jóvenes cristianas. La historia de España de Alfonso X también narra cómo los conquistadores musulmanes mataban a los hombres, quemaban ciudades, devastaban la tierra, tomaban a las mujeres como esclavas y saqueaban los tesoros de la iglesia, provocando que obispos huyeran con reliquias cristianas sagradas. Otra historia del siglo XIII, escrita por Rodrigo Jiménez Terrada, habla de cómo los musulmanes quemaban pueblos, talaban árboles frutales, destruían iglesias, consideraban la música sagrada como blasfemia y profanaban cálices. Como observó el arabista español Pascual de Gallegos, debido al sistema de guerra adoptado por los árabes, no es improbable que el número de cautivos aquí especificado cayera en manos de Musa. Según las autoridades cristianas y árabes, con frecuencia ciudades populosas fueron arrasadas y sus habitantes, que ascendían a varios miles, fueron llevados al cautiverio. Así, en un tratado jurídico del influyente jurista andaluz Ibn Rushd al-Yad, Malik responde a la siguiente pregunta de la siguiente manera. La pregunta era: ¿qué había que hacer con las cruces y los libros sagrados de los cristianos?
Y él respondió lo siguiente: las cruces de oro deben romperse antes de ser distribuidas como botín, pero no se deben destruir directamente. En cuanto a los libros sagrados, hay que hacerlos desaparecer. Y en su comentario sobre la respuesta de Malik, Ibn Rushd al-Jihad aclara que los libros sagrados de los cristianos derrotados deben de ser quemados hasta hacerlos desaparecer, pues eran una blasfemia frente al Islam. Ahora, las famosas universidades islámicas de la Edad Media eran de hecho madrasas, centro de estudio de textos religiosos y leyes. Solo después de que los árabes entraran en contacto con las instituciones de educación superior del Imperio Romano Griego y Cristiano durante las conquistas, las madrasas comenzaron a enseñar también otras materias. Pero el único título otorgado seguía siendo el de experto en ley religiosa. No había otro doctorado en ningún otro campo, ninguna licencia para enseñar en otro campo que no fuera ley islámica. Además, solo en Constantinopla sabemos por testimonios contemporáneos que la conquista islámica medieval fue responsable de la destrucción de cientos de miles de manuscritos griegos durante la captura y saqueo de estas ciudades cristianas por el sultán otomano Mehmed II en 1453. Nunca sabremos cuánta literatura, arte y conocimiento científico se perdió con la destrucción del Imperio Romano Griego. A este daño causado a la civilización europea se debe agregar la catástrofe demográfica resultante de los millones de hombres, mujeres y niños europeos capturados o comprados como esclavos por el Islam a lo largo de la Edad Media y más allá. El historiador Robert Davis ha estimado que más de 1 millón de esclavos blancos fueron comercializados en tierras islámicas entre el siglo XVI y XVII. 1 millón de esclavos blancos en solamente un siglo. En Bukhari, libro cuarto, volumen 52, Hadith 220, podemos leer que el apóstol de Alá dijo: me han enviado las expresiones más cortas con los significados más amplios y he sido victorioso con el terror. Ibn Khaldun señaló cómo el uso del terror fue fundamental en las conquistas islámicas desde el principio. La victoria de Mahoma con un pequeño número sobre los politeístas durante su vida y la victoria de los musulmanes durante las conquistas islámicas posteriores, Dios cuidó de su profeta. Infundió terror en los corazones de los incrédulos. El terror en los corazones de sus enemigos fue la razón por la que hubo tantas derrotas durante las conquistas musulmanas. Y en el 646 los ejércitos musulmanes prendieron fuego a la gran ciudad cristiana griega de Alejandría, matando a hombres, esclavizando mujeres y niños, como castigo por la rebelión de los cristianos después de haber firmado un acuerdo de sumisión en el 642 para convertirse en dhimis, en ciudadanos humillados. Según el historiador musulmán Al-Makari, un cronista musulmán describe el antiguo palacio visigodo en Córdoba como lleno de maravillosos restos de los griegos, romanos y godos. El cronista añade: los apartamentos interiores estaban tan magníficamente decorados que deslumbraban con la belleza de sus ornamentos los ojos de los espectadores. Los espectadores musulmanes eran principalmente bereberes del norte de África, que formaban la mayor parte de los ejércitos invasores y que nunca antes habían contemplado tal grado de civilización. Este palacio visigodo, continúa el cronista, fue elegido por los califas de la casa de Merwan. Significaba que los gobernantes omeyas de España, quienes pertenecían a la familia del califa Omeya, como su residencia. El gran historiador Ibn Khaldun destacó el bajo nivel cultural de los árabes musulmanes antes de ser civilizados por los griegos y persas. Los árabes eran toscos, sin educación y no muy hábiles en las artes de la escritura y las matemáticas, así que usaban a judíos, cristianos y extranjeros liberados, que eran esclavos, para manejar sus asuntos administrativos. Ibn Khaldun también escribe: saliendo apenas de su existencia nómada y habiéndoles convertido en espectadores del estilo de vida de una civilización sedentaria, estaban demasiado ocupados debido a su posición en los ejércitos, incluso para prestar atención al conocimiento científico. Formaban la clase más alta en el Estado y constituían la fuerza armada que sostenía el imperio. Eran los únicos depositores de la autoridad y lo que más despreciaban era la cultura. Recordaréis que incluso la administración
pública y política era manejada por los persas cuando estos fueron conquistados por los musulmanes. También las ciencias fueron adoptadas por ellos, pero no fue creadas por ellos, sino que fue capturadas como un parásito, similar a un parásito. Pero a pesar de toda la invasión y a pesar de toda esa guerra, los españoles jamás aceptaron el Islam, ni el término de andaluz, que fue el nombre otorgado por los musulmanes. El arabista Joaquín Valve Bermejo ha señalado que las crónicas cristianas medievales siempre se referían a la tierra ocupada por el Islam como España. En la España islámica, los cristianos que permanecían como dimes eran referidos como Spani o Iberians. Las cántigas de Santa María del Rey Alfonso X, escritas en una mezcla de gallego y portugués, se refieren a las tierras ocupadas como Al-España. Incluso los musulmanes utilizaban la palabra España, no Iberia, para referirse a la tierra que habían conquistado. Las monedas musulmanes más antiguas en España, que datan de la primera mitad del siglo VIII, muestran en un lado el nombre de andaluz en árabe y en el otro la abreviatura Span para España. Otros, incluyendo el geógrafo árabe al-Istri, al gran historiador tunecino Ibn Yaldun y al historiador argelino al-Matari, utilizaron el término Hispania o Hispania, es decir, Hispania o España. De hecho, los cristianos en el norte de España se referían inicialmente a los dimes como Hispani, es decir, españoles. Hasta el siglo XII, escribe el historiador Miguel Ángel Ladero Quesada, los cristianos, especialmente los de la zona pirenaica, llamaban con frecuencia las tierras de Andaluz Hispania, y así lo hacían los goticistas del Reino de León, ya que los consideraban territorio no liberado. Valve Bermejo y el historiador Reinhold Dossi han señalado que las crónicas latinas de los cristianos en el norte de España designaban como España, precisamente la tierra que habían conquistado los musulmanes. ¿Cómo era la vida en Andaluz? ¿Se podría decir que era algún paraíso de tolerancia donde florecía la multiculturalidad? La respuesta es no. Empecemos con las leyes de apostasia. El geógrafo Al-Mutadassi observó esta intolerancia en andaluz, además de señalar la dependencia de los ulemas al maliquismo. Registró que si atrapaban a alguien que seguía la escuela Hanafi o Shafi, lo expulsaban, y que si atrapaban a un mustasili o un shita, podrían matarlo. El tratado jurídico Maliki al-Tarri prescribe que quien finge ser musulmán pero practica secretamente la fe de un infiel debe ser asesinado y no se le debe dar la posibilidad de arrepentirse, según el jurista Maliki cordobés Ibn Rushd. Los apóstatas recibían la pena de muerte sin distinción, sean hombres o mujeres. Los dos debían ser ejecutados. Recordemos que Mahoma en Sunan an-Nisa en 40.059 dice lo siguiente: quien cambie su religión, mátenlo. O las leyes de blasfemia. Por blasfemia contra Mahoma o Alá, al-Tafri prescribía la muerte sin posibilidad de arrepentimiento. Quien blasfeme contra Alá o su mensajero, sea musulmán o incrédulo, debe ser asesinado y no se le debe dar la oportunidad de arrepentirse. En la Córdoba omeya, la autoridad maliki Uthman ibn Tinama afirma que un gobernante podía elegir qué tipo de castigo administrar por blasfemia, sea la decapitación o la crucifixión. Anteriormente, en el 919, un cadaví cordobés prescribió la pena de muerte para un dhimmi cristiano culpable de decir públicamente que Jesús era Dios y Mahoma un falso profeta. Recordemos que las leyes de blasfemia tienen su origen en el Corán, la Sura 133, donde se declara que todo aquel que se oponga al Estado Islámico ha de ser crucificado o asesinado. También Mahoma realizaba estos mismos asesinatos de sus críticos. Recordemos eso también que vimos en la primera parte de la historia de la yihad. Pena capital a homosexuales. El Muwatta de Maliki prescribe la lapidación como castigo para un sodomita, incluso si la persona no está casada. Esta práctica de la lapidación para la homosexualidad sigue siendo el castigo prescrito para los sodomitas en los tratados utilizados por los musulmanes bajo dominación cristiana cientos de años después. Y en Sunan ibn Majah, Mahoma dijo: a quien encuentres haciendo la acción del pueblo de Lot, mata a quien lo hace y a quien se le hace.
También la música estaba prohibida. En andaluz, la escuela Maliki de la ley islámica prohibía los instrumentos musicales y el canto. Los mutasabi tenían el poder de entrar en una casa si escuchaban instrumentos de cuerda o viento y romperlos. Al-Tushani relata que bajo el gobernante presuntamente tolerante de Umayyad Abd al-Rahman III, jueces altamente respetados ordenaron la confiscación y destrucción de los instrumentos musicales de la gente. Estos jueces andaluces simplemente seguían diligentemente las enseñanzas religiosas musulmanas. La Risala de Al-Tawani explica la posición de la escuela Maliki sobre la música. No está permitido recitar el Corán con melodías vibrantes como las usadas en el canto. El libro poderoso de Alá debe ser respetado y recitado con calma y gravedad, de una manera que esté segura de complacer a Alá y acercarse a él con atención y comprensión, pero nunca en tono musical. Recordemos también la circuncisión femenina. La influyente obra Risala de la autoridad Maliki al-Tabarani también considera la circuncisión femenina como makruma o admirable. El manual jurídico Maliki al-Tafri, ampliamente utilizado en andaluz e incluso traducido al yamiga por los moriscos hasta el siglo XVII, establecía que la circuncisión era sunna, obligatoria para los hombres y honorable para las mujeres. Lapidación. En cuanto a la lapidación, leemos en el Muwatta de Malik que una mujer adúltera debe ser lapidada. Aunque esté tratado legal, considera cuidadosamente las posibilidades que la mujer esté embarazada, y entonces ha de serlo después de que su bebé nazca. Recordemos que esto también lo dijo Mahoma en libro 41, número .11, libro 33, número, ahí lo tienen. Pero que también se fundamenta en los hadices. La esclavitud sexual. Las mujeres blancas de Persia, de Kurdistán, el Imperio Romano Cristiano, España cristiana y Armenia, mujeres más oscuras de Etiopía, Sudán e India. Harun al-Rashid tenía 1000 esclavas y al-Mutawakil tenía 4000. Abd al-Rahman III tenía más de 6000. Al-Mutamid de Sevilla, derrotado por los almorávides, dejó atrás un harén de 800 mujeres, incluyendo esposas, esclavas y sirvientas domésticas. Recordemos que esto tiene su fundamento en la Sura 424 y muchas más. Error de las mujeres. Las palabras del gran jurista Maliki ibn Rushd, o Averroes, resumen la condición de las mujeres de la siguiente manera. Nuestras sociedades pasan por alto las habilidades de las mujeres porque solo se utilizan para la procreación, destinadas al servicio de sus esposos y relegados a los ciudadanos de la procreación, la crianza y la educación de los hijos. Pero esto subutiliza sus otras posibles actividades, dado que en estas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna virtud humana. Recordemos que esto se basa también en las acciones de Mahoma y los hadices. Casamiento infantil. Aquí tenemos en la Sura 654 y en el casamiento de Mahoma a Aisha, que tenía 6 años y consumieron el matrimonio a los 9. Citemos a Ibn al-Mudhir de 856 al 931, que escribió en Al-Ishraf. Él dijo, aparte de mí decimos, si ella ha cumplido 9 años y no tiene el cuerpo y la fuerza para sustentar a un hombre, entonces su familia tiene derecho a impedirle que se acerque a él. Sin embargo, si no ha alcanzado los 9 años, pero su cuerpo tiene la fuerza para sostener a un hombre, entonces no tienen derecho a impedir el matrimonio. Entonces si la niña puede aguantar a un hombre de 40 años teniendo ella 6 o 5, se puede consumar el matrimonio. Golpear a las mujeres. También eso está en Sura 434. Sahih Bukhari, volumen 7, libro 72, hadith número 715. Racismo. Tales opiniones sobre los africanos negros en el Imperio Islámico medieval no se limitaban al andaluz. El escritor Ibn al-Faqih, de principios del siglo XX, escribió que los árabes en Irak eran superiores a los eslavos y a los negros porque el sol cocía perfectamente. Los esclavos estaban crudos y por lo tanto tenían un color entre rubio, tostado, blanqueado y leproso, mientras que los negros estaban sobrecocidos por el sol y por lo tanto hechos en el útero hasta que quedaban quemados, de manera que el niño sale negro
turbio, maloliente, apestoso y con cabello rizado y miembros desiguales, mentes deficientes y pasiones depravadas, como los etíopes y otros negros que se le parecen. Los iraquíes no son ni masa media trocida ni rostra quemada, sino algo intermedio y por lo tanto superior. Desde la década de 1530 hasta la de 1780, se estima que en tierras islámicas se comerció entre 1 millón y 1.250.000 esclavos blancos, provenientes de las costas del Mediterráneo, Grecia, los Balcanes, Armenia, Persia y tierras eslavas, entre otros lugares. Sahih al-Bukhari 701-42. Ustedes debéis escuchar y obedecer a vuestro gobernante, incluso si fuera un esclavo etíope, cuya cabeza se parece a una pasa. Palabras de Mahoma. Y al igual que existen múltiples otros hadices que dan a entender que a Alá no le gusta la gente de color moreno. Digamos así, ¿ya? Y recordemos la masacre de Granada en 1060, donde las masas musulmanas estaban resentidas y los cortesanos musulmanes envidiaban la prosperidad y la influencia judías, asesinando a 4.000 judíos en Granada. La enloquecida turba musulmana crucificó a José ibn Agrila y saqueó la casa de los judíos. En opinión del famoso filósofo judío Maimónides, por el desagrado de Maimónides hacia los árabes musulmanes, podía haber aversión hacia los cristianos. En su epístola a Yemen llamó a Mahoma el maniático y recordó a los judíos que, a causa del gran número de nuestros pecados, Dios nos ha arrojado en medio de este pueblo, los árabes, quienes nos han perseguido severamente y han promulgado leyes perjudiciales y discriminatorias contra nosotros, como Dios nos ha advertido en Deuteronomio 32. Nuestros enemigos mismos nos juzgarán. Nunca una nación nos molestó ni desagradó y rebajó y nos odió tanto como ellos. Ibn Hidar relata que un gran número de cristianos de Granada huyeron para ayudar al rey Alfonso VI a repoblar Toledo, la antigua capital del reino visigodo. Según Ibn Hayyan, Toledo fue la ciudad más rebelde de todas en Hispania. Entre otras insurrecciones contra los omeyas, hubo una revuelta en Toledo causada por la opresión de los cristianos. Las fuerzas omeyas eventualmente la sofocaron. Todos estos eventos tuvieron un efecto en varios dimis y moladíes que adoptaron lo que hoy se llamaría una política de resistencia no violenta. Desafiaron las leyes musulmanas contra la blasfemia, proclamando públicamente la divinidad de Jesucristo y la falsedad de Mahoma como profeta, y se negaron a retractarse. Casi 50 hombres y mujeres fueron ejecutados públicamente, algunos decapitados, otros servidos hasta la muerte. Sus cadáveres fueron colgados boca abajo en las puertas de la ciudad para disuadir a futuros mártires. Pero estos espectáculos parecieron estimular, en lugar de disuadir a los dimes cristianos y a los muladíes criptocatólicos. Cada día nuevos cristianos se ofrecían voluntariamente al martirio.